Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Juan Lira. Hoy vamos a hablar sobre los recientes acontecimientos que han ocurrido y que han atraído abajo a varios bancos y ETFs financieros. Con respecto al Silicon Valley Bank, que es lo que originó todo este desastre, que cayó principalmente por algo muy sencillo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú tratas de organizar tu economía familiar y tratas de tener un fondo de emergencia de 6 meses de gastos, por ejemplo. ¿Qué haces con ese dinero? Lo pones en el banco, ¿verdad? Y lo pones en el banco para que esté disponible por si es que hay una emergencia. Ya, y este fue el problema de Silicon Valley Bank. Y también ha dado a luz de que otros bancos también han tenido estos mismos problemas y tienen estos mismos problemas. Y esto es lo que está trayendo abajo el valor de la bolsa en las diferentes acciones de varias entidades financieras. Pero regresando a mi ejemplo, tienes tu fondo de emergencia, lo pones en el banco, pero ¿cómo lo pones? ¿En cuenta corriente? O lo pones, agarras y compras un certificado garantizado a 5 años, a 10 años, a 20 años, te compras bonos a 30 o tienes tus fondos de emergencia a 30 años, ¿ya? Para que recibas un buen interés, ¿no? No. No lo vas a poner pues a 30 años, ni a 10 años, ni a 5 años, ni siquiera a 6 meses, ¿no? Lo vas a tener en tu cuenta corriente, así es que tienes una emergencia, vas al banco, saca todo si quieres. Entonces el Silicon Valley Bank hizo esta gran torpeza de agarrar los depósitos de todas las compañías que depositaron y ponerlos y comprar bonos. Pero no solamente cualquier bono, porque uno hubiera dicho, bueno, pues, bonos a corto plazo, a 6 meses, pues hay de 3 meses, o pueden ponerlo en el money market también, ¿no? Pueden ponerlo en el money market y ahí tienes acceso inmediato al dinero. Lo pusieron a bonos en largo plazo. Ok, esto cualquiera lo puede entender. Y pensar de que los gerentes de este banco donde habían billones de dólares no pudieron pensar nada más que ponerlo en bonos a largo plazo. Si tú y yo podemos pensar, se nos ocurre, ¿quién va a hacer esa gran tontería? Aquí tienes un gran ejemplo de que en los grandes bancos hacen grandes tonterías, ¿ya? Son unos ineptos, ¿ya? No sé cómo manejan sus propias economías familiares. Debe ser terrible. Entonces, esto es lo que ocurrió y cuando salió no, por internet, por Twitter, etcétera, Instagram, palabras de que, porque esto ya se sabía, y vamos a ver, mira, lo mejor es siempre ver los gráficos. Aquí estamos, estos son los gráficos. Ok, ya. ¿Qué vemos fácilmente? Y esto ya te lo he dicho varias veces. ¿Ves acá en las gráficas, en la parte inferior, te voy a enseñar? Ya, el MACD, este indicador se llama MACD, ¿ok? ¿Qué te hemos dicho? Siempre digo lo mismo. Cuando la línea negra cruza la línea roja, ok, va a estar en descendencia. Ok, ¿y qué vemos? Ahí está bajando, descendencia. Y en este momento, si tú tienes tus acciones, digamos, en este banco, o has invertido en las acciones de este banco, ok, puedes venderlo, ¿no? Si es que es una persona que compra y vende cada cierto tiempo, por ejemplo, acá pudiste haber comprado, ¿ok? Y acá pudiste haber vendido. Si no lo quieres vender, tienes que hacer lo que se llama hedge, o protegerte contra una caída. Entonces te hubieras comprado puts de acuerdo al número de acciones que tienes y te hubieras defendido de esa manera.
Y como no sabemos cómo va a terminar todo, siempre te proteges ¿para qué? Para esta gran caída de más del 60% ya de ahora inexistente banco. ¿Ya? Pero tú debes que saber que estos gerentes de este banco no solamente cometieron la torpeza de comprar bonos a largo plazo, sino que no protegieron el, el cambio de la tasa de interés. No protegieron contra el cambio de tasa de interés. No hicieron eso, en inglés se llama hedge. Hedge against interest rate changes. No hicieron. Que debieron hacerlo. ¿Por qué? Porque acá te enseño otra gráfica. Vamos a ir a la otra gráfica. Entonces aquí estamos en la otra gráfica del Royal Bank. Y puedes apreciar algo similar. Cuando se cruza la línea del MACD, empieza a descender. En este caso, si tú tienes acciones, digamos, en Royal Bank, o realmente en cualquier compañía, ¿ya? Pero este es un ejemplo específico, Royal Bank, y tú quieres protegerte contra la caída, si quieres, acá lo comprabas y acá lo vendías, o si no lo quieres vender, tienes que protegerte o hacer un hedge contra la caída, contra una crisis. Y en este caso, la caída del Silicon Valley Bank afectó el valor de acciones de otras compañías como Royal Bank, que es uno de los 40 bancos más seguros del mundo. Pero, a diferencia del Silicon Valley Bank, que no protegió contra el cambio de tasa de interés, esta clase de bancos canadienses, los 6 más grandes, ¿no? Royal Bank, TD Bank, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce y National Bank, y otras entidades financieras canadienses, sí hacen su protección contra esta clase de cosas, cambios de tasa de interés. Y a pesar de que en el caso de los bancos canadienses, 60% de los depósitos, por si no sabías, no están asegurados, ok. En el caso de estos bancos, sí aseguran contra el cambio de la tasa de interés, porque en el caso del Royal Bank tiene billones de dólares en bonos a largo plazo, pero para ellos estos no son una pérdida. ¿Por qué? Sería solo pérdida si es que vendieran sus bonos, si es que todos corrieran a Royal Bank queriendo sacar todo su dinero. ¿Ya? Que no lo hay, ¿por qué? Porque los canadienses se sienten seguros de que los 6 bancos más grandes son los bancos más seguros del mundo. Y eso no va a haber. ¿Ya? Pero aún así, se aseguran contra el cambio de la tasa de interés. Entonces, sus bonos a largo plazo no los tienen que vender, en el caso del Royal Bank. Van a esperar sus 30 años cuando los vendan, colectando todos sus intereses, etc. Y encima se han protegido contra el cambio de la tasa de interés por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que vemos en esta gráfica. La gran diferencia entre los bancos más grandes que sí se protegen contra muchas cosas y en este caso contra lo que el Silicon Valley Bank no se protegió. La diferencia de la tasa de interés. Y como ya mencioné un banco canadiense, ¿por qué no vemos otro banco canadiense? El TD Bank. ¿Ya? Pero igual, ellos cayeron estrepitosamente también bastante. ¿Por qué? Porque como 43% de sus inversiones están en Estados Unidos. Y si las compañías financieras o entidades financieras de Estados Unidos caen, va a traer abajo el resto de sus activos. ¿Ya? Pero de nuevo, en el caso de los bancos canadienses, ¿ya? A pesar de que más o menos la mitad de los depositantes, sus depósitos no están asegurados, los bancos canadienses y otras entidades canadienses, y de seguro también otras entidades americanas, sí se aseguran contra la pérdida o el cambio de la tasa de interés en sus bonos a largo plazo. Y en el caso de TD, no tiene que venderlos y encima están asegurados contra ese cambio de la tasa.
y no tendrían sus pérdidas estarían como amortiguadas. ¿Por qué? Porque como han comprado esos interest rate swaps, entonces si caen los bonos, suben los swaps. Entonces están amortiguados esa caída, esa pérdida. Que obviamente no hay pérdida. Es como en la bolsa de valores, ¿no? Aquí tú no pierdes en tus acciones, a no ser que las vendas. Pero si tú ves a largo plazo, ¿no? Los bancos canadienses van a seguir muy bien. Entonces tienes que quedarte ahí nomás y hubieras comprado tu protección, ¿no? Acá, un hedge, una protección, o lo hubieras vendido o hubieras comprado puts, ¿ya? Y eso es más o menos lo que hacen los bancos. Es como que compraran puts. Eso es lo que están haciendo. Y si tú estás interesado en invertir, crees que es una buena oportunidad tomar ventaja de estas grandes caídas, podrías invertir en este ETF, que es el de Financials, todos los bancos más grandes de Estados Unidos, que también ha caído de más o menos 15%. Aquí tienes Bank of America, ¿no? El otro, ¿cómo se llama? JP Morgan, etcétera. Los grandes bancos canadienses. También está Berkshire Hathaway, ¿eh? También está en este ETF. Sí, lo consideran ahí. Y si te apetece tomar más riesgo aún en las mismas entidades financieras en Estados Unidos, puedes escoger este ETF KRE, que es lo que representa a los bancos regionales de Estados Unidos, que ha caído el doble que el otro ETF anterior que te presenté de los grandes bancos, ¿no? Este ha caído más de 30%, ¿ya? Pero todo tiene su riesgo, ¿no? ¿Y cuánto demorará en recuperarse? Porque son bancos más pequeños. Y una de las cosas que aconsejo es de que inviertas a largo plazo, ¿ya? Que tengas un horizonte más de 20, 30 años, ¿ya? Y que diversifiques tu portafolio. De una manera lo haces invirtiendo en un índice como el S&P 500. ¿Ya? Ahí está protegido por las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ¿no? Y alguna caída en una parte del ETF, digamos, de una categoría como la categoría de finanzas o lo de los bancos, no te va a afectar tanto, porque si tú ves acá el S&P 500, te das cuenta que tuvo una pequeña caída, pero como está más representada por las compañías de tecnología, te das cuenta que al S&P 500 no ha sido tan afectado. Y también recomiendo que inviertas periódicamente, porque lo vas a hacer para largo plazo. Bueno amigos, eso es todo en este programa. Por favor, no te olvides de suscribirte y de compartir y darle un like a este programa. Compartir esto con tus amigos, etcétera, a lo que les interese ganar algo para largo plazo. Eso es todo por ahora. Nos vemos. Hasta la vista.